que está esperando la grabación. Ahí está. Ahí comenzó. Ahí comenzó. Bueno, buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva charla denominada el panel avícola vinculando la empresa con la universidad, que se enmarca dentro de las actividades del mes de la ciencia y la tecnología, organizado por la Facultad de Ciencia y Tecnología sede Concepción del Uruguay y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, junto con la Facultad de Ciencia y Tecnología de la sede Basa Bilbaso. En este panel estará a cargo del médico veterinario Horacio Gamero, del médico veterinario Patricio García y del médico veterinario Gustavo Pereira. Horacio Gamero es médico veterinario desde 2010 a la fecha, gerente de producción del Departamento de Crianza, División Entre Ríos en la Granja Tres Arroyos, responsable por los resultados productivos y costos de 9 millones de aves en crianzas. Desde 2006 hasta la actualidad, profesor jefe de trabajos prácticos en la sanidad avícola y profesor adjunto de la producción avícola de la Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola, sede Basa Bilbaso, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad Autónoma de Entre Ríos. Patricio García es médico veterinario, título otorgado por la Universidad Nacional de La Plata. Es especialista en producción avícola. Se desempeña como docente de embriología y anatomía sistemática de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP. Actualmente se desempeña como docente a cargo de la cátedra de procesado de la carrera de técnico universitario en granja y producción avícola en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, sede Basa Bilbaso. Gustavo Pereira es médico veterinario, graduado en la Universidad Nacional del Litoral. Posee más de 20 años de experiencia en diferentes lugares de la actividad avícola en las áreas de producción, sanidad, inocuidad, docencia. Actualmente es profesor en la Tecnicatura Avícola, Facultad de Ciencia y Tecnología de Wader, sede Basa Bilbaso. Como profesor de las cátedras de crianza e instalaciones del primer año y producción de parrilleros en segundo año. Desde ya agradecemos a todos ustedes por compartir esta tarde y obviamente a nuestros disertantes por esta propuesta que nos han brindado y bueno, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Gustavo, te cedo la palabra y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. No sé si me están viendo la presentación y me están escuchando. ¿Me confirmen? Sí, Gustavo, todo perfecto. Bien. Yo voy a comenzar hablando, voy a tratar de ser lo más didáctico posible en este poco tiempo que tengo y espero que se entienda lo que trato de inculcar. Voy a poner el título de costos de la avicultura. Cuando decimos la palabra costos, pongo el signo de pesos. Si nos ponemos a hablar de costos de la avicultura es un tema interminable y podemos llegar a hablar no una hora, sino una semana. Este es un negocio, la avicultura actual es un negocio del gramo y del centavo, donde tenemos que pelear por ganar gramos de ganancia diaria, gramos de conversión, y todo eso ahorrando la mayor cantidad de dinero, o sea, ahorrando el centavo. Vamos a comenzar hablando de la avicultura familiar. Si nos remontamos a la historia de la avicultura en la Argentina, tenemos que remontarnos por allá por 1830, 1840, cuando Urquiza trajo los primeros inmigrantes o los primeros colonos a la ciudad de San José. Yo estoy en Concepción del Uruguay, vivo en Concepción del Uruguay, trabajo en Colón. Estoy a 30 kilómetros. Pero nosotros ahora vamos a arrancar hablando de la avicultura familiar más cercana a nuestros días, más o menos ubicándonos en la década del 60, donde quien no ha contado, no ha hablado con un abuelo, con un tío, con un padre, donde fueron los comienzos, donde la avicultura era de uso familiar, donde se criaban gallinas en el patio de la casa, en una chacrita, en un campo. Esas gallinas eran doble propósito, producían huevos, producía carne, y se usaba para el sustento familiar. Así fuimos avanzando en el tiempo, en las décadas. Llegamos a los finales de los 60, principios de los 70, donde ya pasamos al inicio previo, yo diría, a la avicultura industrial, a la avicultura comercial. Ya las familias fueron adoptando pequeños galpones, pequeños criaderos de aves, muy rudimentarios, eran galponcitos de 200,
de 300, de 400 pollos. Los galpones eran con piso de tierra, no se usaba cama, a lo mucho se usaba algún rastrojo de algún lino, de algún maíz, era paja, o simplemente tierra. Los comederos y los bebederos era una rueda cortada o una lata. Ahí se le daba el agua, se le daba la comida, después se vio y se fue que los animales se metían adentro, defecaban adentro, y la cosa se fue perfeccionando. Esto lo hago en la forma muy resumida para que nos ubiquemos en el tiempo hasta llegar al día de hoy. Después se fueron los comederos, se vinieron los primeros comederos manuales, las tolvas que hoy conocemos. Muchos lo hacían con una lata de dulce batata y un tarro de aceite, improvisaban un comedero lo más parecido. Se fueron haciendo los bebederos canaleta, eran generalmente de chapa galvanizada, después se fueron perfeccionando con acero inoxidable, ya las aves no se podían meter adentro, y eso siempre fue una avicultura independiente, o sea, donde el granjero, el productor, el hombre que criaba los pollos, se encargaba de comprar el pollito bebé. Ahí lo compraba un alimento balanceado que estaba muy lejos del alimento balanceado que tenemos hoy. No estaba el concepto de los requerimientos nutricionales y de las ofertas que tiene hoy un alimento balanceado. Entonces el granjero criaba esos pollos, los tenía 80, 90 días en los galpones para producir un pollo de 2 kilos, 2 kilos 200. Y así se fue agrandando y llegaron a crear en 2, en 3, en 4 galpones una cantidad de 4, 5.000, 3.000 pollos. Pero ¿quién no ha hablado con alguien que haya estado en la avicultura, no haya criado en aquellas épocas, y nos sorprenda cuando diga, pensar que antes vendíamos 2.000 pollos, creábamos 3.000 pollos y cambiábamos la estanciera, cambiábamos la camioneta, comprábamos un terrenito, para que vean cómo ha ido evolucionando y cómo fue cambiando la cosa. Viniendo más hacia nuestro tiempo, llegamos a más o menos mitad de la década del 70, tomamos como el 1976, el comienzo de la producción vertical, el nacimiento de la empresa avícola, o lo que hoy se conoce como la integración. Esto viene con el nacimiento del pollo híbrido, ya son las empresas empiezan a importar, porque todavía no había cabañas en el país, traen las gallinas reproductoras, las aves reproductoras, que son las que producen los huevos fértiles, que esos huevos fértiles se los incuba para obtener el pollito bebé. A diferencia del ave de postura, que es la que produce huevos comerciales, que son los que nosotros compramos en el supermercado para consumir. Entonces ahí se toma por comienzo de la producción vertical o la producción empresarial. Generalmente las empresas avícolas, en su gran mayoría de las empresas avícolas, sobre todo en la nuestra zona, son empresas familiares, que son empresas o familias que empezaron produciendo pollo, como mencionábamos antes, criando en un galponcito, que se fueron agrandando, que fueron viendo el negocio, y se llega a lo que son hoy la mayoría de las empresas avícolas. Esto empieza, como decía, con el pollo híbrido, donde ya se empieza a trabajar mejor forma la genética. Había empresas que importaban a las aves reproductoras y tenían una planta de incubación y vendían pollitos bebé. Otras empresas compraban ese pollito bebé y lo criaban. Entonces ahí empieza la integración, donde se terceriza la producción. Hubiese esperado a las 12:00. Te iba a decir, esperá y ya se programó. Perdón. Bueno, el granjero, entonces en esa tercerización de la producción, el granjero se hace un contrato, un convenio entre la empresa y un granjero que aporta las instalaciones, aporta el trabajo y corre con el gasto de la electricidad. La empresa le da la cama es el sustrato donde se va a alojar, donde va a apoyarse el pollito bebé, por eso se le llama cama, donde va a desarrollar su vida. Hoy en día, en aquellos entonces generalmente era cáscara de arroz, hoy es cáscara de arroz, es aserrín, es viruta, es cáscara de girasol, depende de la zona donde se encuentre la empresa
y donde haya más oferta de estas cosas para la cama. La empresa aporta entonces la cama, aporta el pollito bebé, aporta el alimento balanceado, aporta la calefacción. Acá pongo calefacción porque en aquellos entonces la calefacción era leña, todos los galpones tenían un horno de ladrillo revocado con barro, de donde salían 1 o 2 caños de metal grueso. Ese caño se calentaba y le daba el calor a los pollitos en la primera etapa de su vida. Hoy eso se ha cambiado, hoy existen el gas natural, el gas envasado. Tenemos la calefacción a campana, la calefacción a tubo radiante y más moderno todavía los hornos de aire forzado, que ya hay algunos en el país. También la empresa aporta el servicio técnico, aporta con los veterinarios, con los supervisores, con las visitas semanales o cuando la granja lo requiera. Aporta la cuadrilla para cargar las aves para la faena y aporta la cuadrilla para lavar y desinfectar la granja para una próxima crianza. Con todo esto llegamos al pollo de hoy. Venimos diciendo que pasamos 80 días en granja, por allá por los 60, 70, 90 días en granja para hacer un pollo de 2 kilos a 2 kilos 200 y llegamos hoy a tener un pollo de 3 kilos de peso con 45 días de edad. Esto no fue obra de magia, y mucho menos, sino que fue un arduo trabajo de 2 ramas, que son generalmente, específicamente la genética y la nutrición, amén de la sanidad y del manejo, pero estas 2 ramas, genética y nutrición, fueron los que provocaron, a mi entender, el mayor avance para que lleguemos a esta máquina de convertir. Piensen ustedes que el pollo de hoy es, como yo le digo a los alumnos siempre, es un motor de Ferrari en un chasis de un Fiat 600. El pollo tiene el mismo corazón y el mismo pulmón que aquel pollo de aquel año, pero hoy es una máquina de convertir. Llegamos a 3 kilos de carnes en muy poco tiempo, 2 kilos 900, 2 kilos 800, de acuerdo al nicho que maneje, el nicho comercial que maneje la empresa que produce ese pollo. Para lograr todos estos resultados tenemos que ser súper eficientes. La genética no da eso, pero ese Ferrari, para ese Ferrari tenemos que conseguir lo que lo maneje Hamilton y tenemos que tener una pista perfecta. No lo vamos a hacer andar en el camino que va de San José a Mayo, porque ahí lo chocamos en la primera curva. Para los que son de la zona sabrán de lo que hablo. Entonces es obtener la mayor productividad al menor costo posible. A modo de ejemplo, para que vean los números y por qué hablo de costo de producción en tratar de ahorrar el centavo y el gramos, le voy a dar un ejemplo que va a representar, que lo podemos trasladar a la sanidad, a la cama, al gas, donde tenemos que ahorrar el centavo y ser lo más eficiente posible para producir el pollo más pesado en el menor tiempo posible. Tomamos, por ejemplo, el costo de una tonelada de alimento. En la avicultura, cada empresa tiene su costo. Si acá somos 4 o 5 empresas y hablamos qué costo de producción tenemos cada uno, va a diferir. Pero lo tomamos como referencia más o menos a lo que sale una tonelada de soja en la bolsa de cereal de Rosario. Hoy la tonelada de soja está a 34.000 pesos la tonelada. Para llegar a eso que hablábamos hoy, de un ave de 3 kilos, 2 kilos 900, en 45 días el ave debe consumir aproximadamente 5 kilos de alimentos. Si nosotros tenemos una granja de 10.000 aves, un galpón de 10.000 pollos, para que ustedes se den una idea, van 10 pollos por metro cuadrado, es un galpón de 100 metros de largo por 10 metros de ancho. Entonces, esos 10.000 pollos van a consumir 5 kilos de alimento balanceado cada uno, 10.000 por 5 son 50.000 kilos de alimento vamos a necesitar para llegar a alimentar esos pozos con ese resultado que le mencionaba recién. 50.000 kilos de alimento son 50 toneladas. 50 toneladas por 34.000 pesos nos da 1.700.000 pesos, nos sale para alimentar esas 10.000 aves. 1.700.000 pesos. Acá le pongo esto a manera de machete, UEA, Unidad Económica Avícola. Hoy decimos que tenemos que ser eficientes. Hoy una granja de 10.000 pollos es antieconómico, es inviable. No lo podemos llegar a admitir. A pesar de eso, hay granjas de 10.000, de 15.000, de 20.000 aves
pero eso ya no es rentable, porque nosotros tenemos que llegar con la tolva y en un solo viaje llevar mucha comida. Ir con el supervisor vaya y con un solo viaje trate o cure la mayor cantidad de pollos. Entonces tenemos que ahorrar costos de todos modos, de todos los lugares que se puedan ahorrar costos, y esto es para un galpón de 10.000 pollos. Cuando usted ahí, la presentadora le hablaba de la cantidad de pollos, decía que Horacio trabaja en la empresa más grande del país, él tiene 9 millones de pollos en crianza, en la empresa que yo trabajo tenemos menos, tenemos 2.400.000. Pero calculen ustedes que para darle de comer a 10.000 pollos necesitamos 1.700.000 de pesos. Saquen la cuenta por 9 millones de pesos. Son cifras siderales. Entonces, si no hacemos las cosas bien, si no ahorramos el centavo y si no somos eficientes, desbarrancamos. La unidad económica avícola se toma como una familia tipo, un matrimonio, 2 hijos, para vivir de las aves, o sea que vivan de las aves, que hagan estudiar a los 2 chicos, que tengan un autito y que se tomen una semana de vacaciones al año. Eso es lo que se toma referencia. Una familia tipo para vivir únicamente de la avicultura necesita 70.000 aves. Estos son datos del 18, de un trabajo que hicimos con Horacio en la Universidad de Tela, en un curso de educación empresarial avícola. Son datos, sacamos unos datos muy, muy interesantes que en algún otro momento los podemos comentar. Entonces, si la unidad económica avícola de una familia tipo necesita 70.000 aves para vivir de la avicultura, con 10.000 aves es nada más que a modo de ejemplo. ¿Cómo mejoro estos índices productivos? Nosotros dijimos que tenemos 45 días de edad, 3 kilos. Por ejemplo, acortando la edad de faena, en vez de llegar a 45 kilos, a 45 días de edad, lo acorto 43. Me hago más eficiente y en vez de llegar con 45 días de edad, lo hago 43. Tengo 43 días de edad, 3 kilos, un pollo de 2,9 kilos de peso. ¿Qué hago con eso? Aumento la ganancia diaria de peso. Son más gramos por día que aumenta el pollo. Dijimos que es un negocio de gramos, del centavo. Si yo, a modo de ejemplo, y si quieren sacar la cuenta, en 45 días tengo una ganancia de 67 gramos por día. Y si yo lo acorto 2 días, ya me voy a 70 gramos por día. Le gano 3 gramos por pollo. A eso no lo multipliquen por 5 millones de pollos en crianza, multiplíquenlo, o sea, esos 2-3 gramos de ganancia diaria, háganlo por 2 millones, por 3 millones de pollos, y las cifras son siderales. Otro de los, ¿cómo puedo hacer para mejorar esos índices productivos? Que en vez de consumir 5 kilos de alimento para llegar a 3 kilos, consuma 4,9 kilos, 100 gramos menos, para llegar al mismo peso. Eso mejora la conversión alimenticia. ¿Qué es la conversión alimenticia? La conversión alimenticia es la cantidad de alimento que yo necesito para producir 1 kilo de carne. Entonces, si yo achico o mejoro 100 gramos, paso de 1,7 kilos en el primer de los casos, necesito 1,730 kilos, y si le doy 100 gramos menos de comer, paso a 1,600 kilos y moneda. O sea que son varios gramos menos. Si los multiplicamos por la cantidad o por millones de pollo, eso nos va a dar lo que yo le hablaba de tener la realidad, que es tener en cuenta el centavo y el gramo. Por supuesto que para lograr esos objetivos, los pollos que nosotros recibimos, que estamos creando, están capacitados para hacer eso. La genética nos da el material para hacer eso. Por supuesto que para eso necesitamos las instalaciones acordes, el manejo adecuado, algo que seguramente después nos va a explicar mejor Horacio. ¿Cómo insertamos al alumno en la empresa con todo esto? En todo este contexto que acabo de ser muy resumido y lo más rápido posible. Es ahí, en este negocio del centavo, de la avicultura de precisión, donde debemos preparar, capacitar e instruir al alumno para inserción laboral y profesional. Esta es una carrera eminentemente práctica. Hoy a la mañana yo tuve en el año la primer salida a campo con los chicos de segundo año. Ya esos chicos el año pasado los tuve, hoy
tuve producción de parrilleros, los tuve como alumno en crianzas e instalaciones avícolas. El año pasado no pudieron salir por el tema de la pandemia. Lo hicieron algunos que me pidieron venir en forma particular en sus autos. Era la primera vez que entraban a un galpón de pollo y se los nota felices. Es una carrera predominantemente práctica, donde el alumno tiene que estar en contacto con la realidad, tiene que sentir los olores, pisar bostas, pisar camas, hacer necrosis, abrir pollo, ensangrentarse las manos, ver funcionar los equipos, ver cómo maneja el granjero, cómo maneja la luz, cómo hace la oferta de comida, cómo prepara el galpón, cómo recepciona a los bebés, cómo medica, cómo hace los ayunos prefaenas. Los ayunos prefaena es algo muy interesante para la posterior carga y el faena del frigorífico, donde seguramente algo vamos a ver después con Patricio García, tiene mucho que ver con la inocuidad alimentaria, porque acá estamos trabajando con seres vivos y una vez que el pollo se va y entra al predio que rodea al frigorífico, ya entramos a hablar de pollo como alimento. Ahí entran otras cosas en juego, otras leyes, estamos tratando de alimento. Entran leyes más referidas a la inocuidad alimentaria. También tiene que ver mucho con el funcionamiento de la automatización. La genética nos pide hoy galpones automáticos, galpones súper específicos. Seguramente Horacio va a hablar más detallado en el tema. Y los alumnos se tienen que capacitar y ver el funcionamiento de la automatización de los galpones. Por suerte, la demanda de alumnos graduados en nuestra facultad es muy grande, es muy superior a la oferta. Hay pedidos de alumnos por graduarse o graduados, los graduados ya están todos trabajando, por graduarse, pedidos de alumnos de la zona, de la provincia y de otras provincias, de Santa Fe, de Buenos Aires, de Córdoba, de Salta, de Mendoza. Como contrapartida, muchos de los alumnos comienzan a trabajar antes de graduarse. ¿Y qué pasa después? No llegan a la graduación. Hablando con los chicos que están en la facultad, con Javier, con Federico, recomendábamos hablar con las empresas y aconsejarles que le digan a sus alumnos, a los alumnos que están trabajando con ellos, que le aconsejen que termine la carrera, para el bien principalmente del alumno, para el bien de la empresa, para el bien de nuestra institución, porque dejar un alumno con el 80% de la carrera hecha y dejar el último peldaño es una gran lástima. Otra cosa interesante, que se ingresan aproximadamente 35 alumnos por año y se gradúan solamente 5. Hay una gran deserción. La deserción mayor está entre primero y segundo año. Que a mi punto de vista y hablando con los chicos, que lo que más sería de motivación es hacerle más práctica, más contacto con la granja, con las plantas de incubación, con la planta de alimento. Cada uno de los profesores que dan las diferentes materias, sobre todo las específicas, después está matemática, física, inglés, computación, que son materias importantes que por ahí a los chicos los cansa, pero es porque no les gusta. Pero es muy importante que estas materias sigan, que estas materias lo sigan apoyando, que las sigan dando, que lo sigan capacitando. Y bueno, cuando yo ingresé a la facultad tampoco me gustaba mucho esa materia, pero bueno, hay que hacerla y son muy, muy importantes. Entonces, yo diría que para incentivar o para tratar de aminorar la deserción, es más salir a campo. Hablábamos con los directivos, contar con un vehículo mayor, porque con una sola salida, por ejemplo, el primer año que son 35 chicos, en el vehículo tienen que hacer en 3, 4, 5 salidas y se cortan mucho los prácticos. Tal vez contar con más recursos, que haya más, por ejemplo, nafta para los vehículos gasoil, si contamos con un vehículo gasolero más grande, sería uno, a mi entender, de las posibilidades para aminorar esto. Para ir cerrando, si bien el enfoque principal del alumno de la carrera está abocado al campo, a la granja, el alumno está capacitado, como decía antes, para desempeñar en diferentes lugares: reproductora, planta de incubación, planta de alimentos balanceados, laboratorio de microbiología, laboratorio de control de calidad de los frigoríficos en el proceso. A modo de anécdota, un compañero de trabajo mío, el jefe de la planta de incubación en la empresa que yo trabajo, es un graduado de esta facultad, es un chico muy capaz, que sabe mucho y día a día se está aprendiendo y se está capacitando.
La carrera cuenta con una pasantía, que es una pasantía rentada. Generalmente las empresas que están dispuestas a tomar estos pasantes son rentadas para que el alumno pueda alquilar una pensión y tener acceso a la comida mínimamente. Y cuenta con un trabajo final. Eso lo hace muy interesante, que también a modo de machete me puse este último párrafo. Hay una tecnicatura avícola, es una graduación de posgrado en la Universidad de Luján. Muchas o la mayoría de las empresas, cuando toman profesionales jóvenes, mandan a esos profesionales jóvenes a hacerse el curso de 2 años de la especialización avícola en la Universidad de Luján. Lo que pasa es que para entrar a la Universidad Avícola, para tener acceso, hay que tener una formación de grado, ser médico veterinario, ingeniero agrónomo, ingeniero zootecnista, bromatólogo, ingeniero químico. La única tecnicatura avícola del país que tiene acceso a hacer ese curso de especialización avícola, esa carrera de posgrado, es la Facultad de Avicultura de Basa Bilbaso. Este chico que le decía que trabaja conmigo, que es jefe de planta de incubación, ha hecho la especialización, se ha graduado el año pasado, y hablando hoy con Federico me decía que hay varios alumnos que ya la han hecho. Eso quiere decir que estamos en la buena senda, vamos por el buen camino, nos quedan muchas cosas por hacer y bueno, a no bajar el corazón. Espero haber sido bastante explícito y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. No sé quién de ustedes, Horacio, quién va a seguir. Bien, voy a continuar entonces. Yo, muy buenas tardes a todos. Ahora espero que Gustavo deje de compartir, así me habilita. En dejar de compartir tenés que ir en el simbolito celeste, Gustavo. Bien, me comentan cuando ya está mi presentación en pantalla, por favor. Ya está Horacio, perfecto. Bien, bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. ¿Tendrá una hidro para lavar? ¿No tendrá? ¿Ya puedo dar comienzo? Sí, Horacio, había Ok. un micrófono abierto Bien. nada más. Bien, entonces muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Secretaría de Extensión por brindarnos este espacio y la realidad y por supuesto a todos los participantes. La verdad es que uno con alegría ver algunos profesores que han pasado en mi formación y que día a día siguen confiando en los profesionales que han generado y participar de este tipo de eventos me ponen muy contento y espero poder estar a la altura de las circunstancias para tratar de transmitir un mensaje que es claro. Y bueno, a mí me asignaron como tema hablar de la tecnificación de la avicultura y la inserción laboral que tienen nuestros técnicos. Y la realidad que hablar de todo eso en 20 minutos es casi un desafío tremendo que voy a intentar dejarle algunos mensajes, pero como siempre que hablo, digo, lo que voy a tratar de hacer es de dejarles muchas dudas, así para aquellos que están interesados luego nos pueden ir consultando. Y bien, y por supuesto que la presentación y los contactos van a estar disponibles, tanto míos como seguramente de mis colegas, para cualquier consulta. Gustavo nos habló rápidamente, hizo un poquito de historia de qué sucedía con los pollos, o cómo se criaban los pollos en el año 60 para llegar a la de la actualidad. Yo no sabía que Gustavo iba a hablar de esa parte, pero quise ser un poco gráfico porque hay mucha gente que a veces se une a este tipo de charlas y no trabaja en avicultura netamente, entonces no termina de entender cuál ha sido o cómo se ha llegado hasta el momento que estamos transitando. Entonces, gráficamente lo que les quería dejar acá es mostrarles cómo ha ido modificándose la estructura de nuestros pollos y básicamente el rendimiento de nuestros pollos, no solo en acortar la edad de faena, sino en la ganancia de aire peso, en el tamaño, o en cómo producir esta proteína que es de excelente calidad y que se puede hacer muy, muy rápido. Entonces, rápidamente hay un repaso desde que comenzó la avicultura, de lo que hay registros a la fecha, ¿no? De cómo se fue transformando la estructura anatómica de un mismo pollo que ha ido cambiando. Y eso Gustavo también nos adelantaba, y yo quería ser gráfico, es decir, un pollo del año 80, hablábamos de una conversión por lo menos de
2,5 kilos, 2,800 kilos y hasta 3 kilos, cuando hoy un pollo moderno estamos hablando de 1,600 kilos, pero como les quiero mostrar algunos datos y dejarles, antes de llegar a esos datos productivos, les quiero mostrar cómo eran las granjas. Gustavo nos habló de esas granjas que eran granjas que por ahí eran viejas, galpones pequeños, calefaccionados a leña, algunos como esta foto que no tenían ni siquiera cielo raso, solo en la parte de alojamiento y que afortunadamente hoy ya casi no hay en producción o quedan muy pocos. Y sí, el pollo de la actualidad requiere de este tipo de granjas que puedan garantizarle todos los parámetros ambientales de acuerdo a los requerimientos de la línea genética, y en algunas partes nos vamos a ir metiendo dentro de eso. ¿Para qué? Para poder trabajar con alta densidad. Hoy ya tenemos galpones en Argentina y dentro de nuestra provincia, y puntualmente en el departamento de Uruguay, está una foto de días pasados de un galpón con más de 18 pollos por metro cuadrado que llegan sin ningún problema a los objetivos que nos hemos planteado. Y si queremos pensar cuál es el punto de Argentina, nos obligamos a rápidamente ver cuáles son algunos de los resultados de lo que se habla en nuestros países limítrofes o en Sudamérica y ver cuál es la posibilidad que hay. Nosotros miramos rápidamente acá, en la línea de peso, vemos que, por ejemplo, Chile está con 2,629 kilos para unos 600 de conversión, que son resultados que cualquiera que trabaje en avicultura se enamoraría y pagaría por tenerlo. Si miramos los promedios de Argentina, y esto habla sobre 92 millones de pollos producidos el año pasado, hablamos de 2,769 de peso con 1,958 de conversión. Imagínense que si yo saco eso a 1,6, podríamos comprar muchas camionetas para la universidad con el ahorro, y si lo llevamos a eso, a la cantidad de pollos que hay en la zona. Pero bueno, eso es para introducirlo. Les quiero contar esto porque hay tecnología. Estos son resultados que llegaron recientemente y me los compartió el doctor Viganó de Brasil, que trabaja en COV, donde fíjense este pequeño detalle. Estamos hablando de promedios del 2020 o granjas cerradas entre 2020 y 2021. Esto hacen 2 billones de pollos, donde la media de faena que hablan ya son de 45 días, con 3,100 kilos de peso y unos 7,32 de conversión, y lo que les quiero es que recuerde que recién les decía que nuestra conversión promedio está en 1,950, así que tenemos una máquina muy preparada, pero lo que nos falta es lograr resultados y mortalidades que van en el 5,3%, y les repito, estamos hablando de 2 billones de pollos, estamos hablando de mucha cantidad de animales. Como a mí me toca hablar de tecnología, rápidamente quería contarle que las líneas genéticas han trabajado rigurosamente en los últimos años para acortar no solo la edad de faena, o sea, desde el día que comienza a crecer el pollo hasta que está listo para ser faenado, sino cómo hacer para que la conversión sea mejor. Y acá lo que les muestro es un comparativo de un macho de COV, que era el COV male, que es el macho nuevo, el que está llegando ahora a nuestro país y que ya Brasil lo tiene desde el año pasado, versus el macho MB, que era el macho anterior. Fíjense que en edad, solamente por la ingeniería genética, por selección básicamente genética, hoy la línea nos dice que podemos acortar 0,4 puntos día la edad a la faena. Quiere decir que me voy a ahorrar medio día de alimento. Si miramos en ganancia diaria de peso, ¿cuánto? Aún acortando medio día de edad, voy a ganar 21 gramos más de peso en los promedios. Y en conversión prometen sobre una media de unos 7,35 gramos de conversión, acortar 23 gramos. Cuando uno piensa en todos esos números, la realidad es que uno se queda un poco perdido y se empieza a preguntar si es posible lograrlo y cuáles son esas claves, ¿qué tengo que hacer? Y la realidad que mi consejo, y lo que yo intento hacer con mi equipo de producción, es enfrentar el desafío día a día. Y Argentina sí que nos reta todos los días a ser creativos y a buscar cómo hacerlo. Entonces, de alguna manera siempre pensamos y decimos, debe haber palabras claves o algunos puntos clave que les quiero compartir rápidamente de acuerdo a lo que yo como técnico considero que hay, que es el manejo, el ambiente, la bioseguridad, las instalaciones y la sanidad. Claro, pero me dijeron, Horacio, vos tenés que hablar de tecnología. Por supuesto que hablando de tecnología, y quiero empezar con el ítem del manejo. ¿Por qué? La realidad es que hoy hay mucha tecnología para poder explicar
y para poder cumplir y llegar a los objetivos que nosotros tenemos. Y esto requiere de no solamente una formación teórica para nuestros técnicos o para nosotros los profesionales, que día a día estamos buscando ese plan de mejora continua y de crecer, sino de cómo entender los equipos. Y acá les muestro simplemente 2 fotos de pollitos recién llegados, donde la de la izquierda van a ver la imagen como tal, pero la de la derecha es una foto de una cámara termográfica, que podemos ver por dónde está perdiendo temperatura las aves, y qué hacer para corregirlos. Entonces nuestro camino es enseñarle a los técnicos y dirigirlos, y esto sí lo hacemos a lo largo de todos estos tiempos en las granjas, aún con pandemia. Si no bien no pudieron ser todas las prácticas que a veces queremos que sean en formas personalizadas, las pudimos hacer porque es crear la rutina de que yo todo lo que controlo lo puedo corregir. Y para eso lo que les quiero dejar como mensaje hoy, que si yo quiero tener un Ferrari, o no me acuerdo la marca del Fórmula 1 que Gustavo nos dijo, que estaba el motor del auto, pero que estaba en un chasis viejo, en un chasis de Citroën, nosotros con manejo, muchas de esas cosas las podemos hacer. Podemos hacer que nuestro auto, muy potente, aún con un chasis que esté viejo, corrigiendo esos detalles. Y el primer detalle que tenemos que corregir es lograr 33 grados de temperatura de cama al día de alojamiento. Y para esto aplicamos tecnología, medir y enseñar a nuestros técnicos a cómo medir y escanear las camas donde se van a bajar los pollitos con una pistola infrarroja. Ahora bien, otra cosa que debemos hacer, nosotros decimos, los pollitos, como les mostraba en la foto anterior, no tienen zapatitos, o sea, ¿por cuál es el lugar que van a perder calor? Por las patas, por sus patitas. Si la cama no tiene los 33 grados, aún con los 33 grados logrados, el pollito cuando va perdiendo, y espero que ustedes en su casa lo puedan ver, y se los marco acá con el círculo, va perdiendo calor, va perdiendo temperatura, va perdiendo energía. Entonces imagínense que si en una cama que está en condiciones ideales, pierde, en una cama que está fría va a ser mucho más complejo y no voy a lograr los objetivos. Y para lograr los objetivos no alcanza solo con medir temperatura, sino tenemos que familiarizarnos con todos estos equipos. En este caso es un luxómetro. Pero el luxómetro, ahora descubrimos que tiene sus vueltas para aprender. ¿Por qué? Porque el pollo del año 60, como les puse arriba, se iluminaba con un farol o con un calefactor de querosén que le brindaba no solo iluminación, sino luz. Pero imagínense los niveles de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, de mala combustión y demás que había dentro de esa zona de alojamiento. Ya para la década del 85, 90 hasta el 2000 teníamos lámparas incandescentes, y ahora a partir de estos últimos años ha aparecido una inmensidad de luminarias de envase de LED. Así que yo tengo una unidad que es exclusivamente entender cómo ven los pollos para saber qué luz buscar y cómo hacer nuestras granjas. También tenemos que entender que nuestros alumnos, y es lo que intentábamos hacer a diario, aprendan cómo tomar temperatura. Y sí, muchos de ustedes estarán impresionando la forma de saber la temperatura corporal de un pollito, es la temperatura rectal con un termómetro digital. Eso nos obliga a ir a las granjas, no solo a controlar temperaturas de cama, sino también a hacer un muestreo de los individuos y saber cómo está. Pero no pasa, porque fíjense que me toca hablar de tecnología y lo que les estoy mostrando son un montón de aparatos que nos ayudan a hacer nuestro trabajo para que nuestro Ferrari pueda acelerar a fondo y llegar a los 45 días con los resultados que nos muestra Brasil. Por ejemplo, lo que les muestro ahora es un pHímetro y un conductímetro para medir el nivel de cloro del agua, un medidor de CO2, de monóxido de carbono, para saber si el ambiente de nuestras aves está adecuado. O por qué no medir la ventilación. En este caso es un ejemplo para que ustedes conozcan lo que es un anemómetro. Entonces todo este tipo de cosas hace que nosotros vayamos día a día y pasemos horas y le pongamos amor y pasión a lo que hacemos. ¿Para qué? Para que nuestros queridos técnicos y demás puedan aprender a cómo el día de mañana conducir y acelerar esta Ferrari. Y como tenemos muchos de los exalumnos que están hoy presentes, también es una invitación a decirles que hay que seguir estudiando y que hay que seguir mejorando. Y la realidad que me apeno, miro el reloj, veo que ya pasaron mis primeros 10 minutos y tengo tanto para decir y tan poco tiempo que voy a empezar a acelerar un poco más. Lo que les quiero mostrar rápidamente, con trabajo científico, porque todo lo que podemos medir se puede corregir. Esta es una prueba que hace bastante tiempo se hizo, allá por el año 96, después Dayton la adaptó, pero fíjense que lo que les marco en rojo con los circulitos son las distintas temperaturas a las cuales los pollitos fueron expuestos la primera semana, después le sigue la segunda y la tercera, y miren la sorpresa.
Pollitos que han sido bajados a 35 grados, lograron 802 gramos a los 7 días, perdón, a los 21 días, versus pollitos que estuvieron alojados a 26 grados, lograron 755 gramos. Quiere decir que es lineal. La ganancia de peso diario va directamente relacionada a la temperatura que tenemos en el momento de alojamiento. Y lo mismo pasa con la conversión. Fíjese que a temperaturas más bajas de la cama, las conversiones comienzan a aumentar, ¿eh? Entonces partimos de un pollito alojado a 35 grados que pesó 802 gramos, su conversión fue a los 21 días de 1.35, pero fíjense que pollitos que fueron alojados con 26 grados y se mantuvo toda esa temperatura durante 3 semanas, lograron 155 gramos, pero con una conversión superior, 1.42. El doctor Gustavo recién nos decía que la avicultura es un negocio de centavos y de gramos. Fíjense, en este caso, si nosotros vemos, tenemos 7 gramos de diferencia en conversión. Si ustedes lo llevan a la cantidad de pollo que tengan, hagan sus números y realmente se van a sorprender. Pero como yo necesito conocer el peso inicial y la ganancia diaria de peso, hoy tenemos tecnología que ya está disponible en el país y que afortunadamente nuestros alumnos pueden tener acceso a ella, que son balanzas automáticas, balanzas que hacen el trabajo durante el tiempo que nosotros las programemos, todos los días para nosotros, pero que a los datos alguien se tiene que sentar a mirarlos para generar las acciones correctivas cuando no son los números esperados. Entonces acá lo que les muestro es un sistema de pesaje automático que está conectado a una computadora y que él nos va graficando, va pesando pollo por pollo, es un sistema que tiene un algoritmo que se da cuenta cuántos pollitos hay arriba de la balanza, cuando se quedan quietitos graba y dice: este es el peso, y a medida que van pasando los días nos va pasando la curva de peso y con eso podemos tomar decisiones. Esta es la avicultura de precisión y esta es la tecnología que hoy le quiero mostrar que está disponible para que la Ferrari acelere tal cual como que si fuera en un circuito de los que corren normalmente. Parte de este manejo es manejar la temperatura del ambiente para tener una consecuencia que es desarrollo corporal. Me encanta ver esta foto cuando yo veo estos pollitos que están con el buche lleno, que están culones, que hay buen desarrollo, y porque yo avisoro que vamos a tener muy buenos resultados, avisoro que las conversiones van a estar dentro de lo esperado. Les comparto otra imagen de un pollito un poquito más grande, donde realmente estructuralmente podemos ver o apuntar a los objetivos, lograr 195, 200 gramos las primeras semanas. Y la sorpresa es que a veces abrimos pollitos, miramos, nos da cuenta que cuando abrimos animales de la misma edad nos encontramos con largos de intestino que no son los mismos y que algo hay que hacer. Entonces para esto le quiero mostrar un trabajo que hicimos con los chicos hace ya 3, 4 años, donde en un galpón a las 26 horas post alojamiento buscamos 2 pollitos que pesen exactamente lo mismo, en este caso eran 59.7 gramos, la diferencia, uno estaba con el buche lleno y el otro no, y miren cuál fue la diferencia. El que tenía el buche lleno había absorbido bien su yema y el largo del intestino era 10 centímetros superior al de su hermano. Entonces, el largo del intestino explica parte de los números que vemos que es en conversión. Falta de desarrollo de intestino que se produjo porque este ave tardó en comer o no encontró los parámetros ambientales necesarios, hace que nosotros estemos perdiendo dinero. Si queremos entrar en detalle, para los veterinarios y colegas que están, podemos observar en esta imagen del pollo que tiene el intestino más corto una retroacción de duodeno por falta de crecimiento de páncreas. Eso explicaría por qué no vamos a recibir los resultados esperados. Les quiero compartir algunas imágenes que por ahí no son de la calidad que ustedes esperan, pero por ejemplo, parte de hacer todo esto es ir a la granja y buscar explicación a lo que está sucediendo. Y en este caso, esto lo hicimos hace un mes y medio, es ir con un boroscopio a una granja y encontrar cuando los pesos nos dan qué sucede dentro de los bebederos, ver si están limpios o no están limpios, si se hizo el proceso de desinfección. Les quiero compartir acá 2 imágenes de cómo se ve colocando el boroscopio por dentro de la línea de agua. Y para quienes no saben lo que es un boroscopio, es como una cámara que yo puedo meter y puedo saber realmente si los trabajos que indicamos de limpieza y desinfección y demás fueron realizados o no, y si dieron resultados o no, porque muchas veces hacemos cosas
y no resultan. Si con todo esto nosotros los que andamos buscando y queremos ver, y los vemos a diario con los chicos, es ver pollitos que están comiendo, pollitos que están bebiendo, pollitos, por supuesto, que están corriendo y jugando, durmiendo, y con estas 5 claves creemos que es parte del éxito y que si aplicamos toda esta tecnología, que hoy lo que es la tecnología es de medición, vamos a poder lograr resultados productivos o galpones como este que estamos viendo, que es el sueño de todos los técnicos en el momento de alojamiento. Pero para eso tenemos que familiarizarnos y familiarizar a nuestros futuros técnicos con esto, que uno llega a una granja y familiarizar a nuestros granjeros, que muchos tienen ya varios años de producción y que cuando uno se baja con toda esta batería de equipo dicen, ustedes vienen de la NASA y vienen a cagarme a pedo. No. Queremos mostrarte y medir y tomar decisiones en función de lo que te está sucediendo en este momento para que todos aprendamos. Entonces, piérdanle el miedo y demás a los equipos y los necesitamos. No son equipos demasiado costosos, pero realmente hay que tenerlos. ¿Por qué? Porque es la única forma de yo poder evaluar, por ejemplo, el ambiente de una granja. Entonces, si tengo calidad de oxígeno, si tengo buena ventilación, cuáles son los niveles de gases dentro de la granja, ¿para qué? Todo pensando en lograr esa eficiencia que han logrado nuestros vecinos y que a nosotros apuntamos. Y a su vez tengo que tener en cuenta que fisiológicamente nuestros pollos son una máquina de producir calor, y voy a ir rápido porque me queda poco tiempo, pero por ejemplo, para un pollo de 35 días, que hoy apuntamos a 2,2 kilos, 2,3 kilos, que comería aproximadamente 180 gramos de alimento diario, si yo lo represento en calorías son unas 580 calorías. Por lo cual, si a esas calorías yo las llevo a energía, serían unas 220 watts, que es la unidad de medida de energía, y que acá aplicamos la matemática, la física y todas las materias que el doctor Pereira contaba, que a él no le gustaban durante su carrera, igual que a muchos de nosotros, pero que hoy nos vemos obligados a poder usar esos conocimientos para tomar decisiones. Entonces, de esos 2020 watts que generaría de calor mi pollo, el 70% lo va a disipar, básicamente con su aparato respiratorio. Quiere decir que yo de un galpón, por cada pollo, tengo que sacar, que pese 2 kilos, 250, 2,300, 1.414 watts, que representan unos 60 watts por horas de calor por cada ave. Ahora, para ser gráfico, porque cuando uno habla de watt y todas estas cosas, dicen, che, ¿y este ahora que se puso a hablar tan científico? No. Piensen que un watt, esos 60 watts que yo tengo que sacar por hora, al calor que nos daba una lamparita de 25 watts. O lo mismo, aprender un fósforo, un palito de fósforo por minuto. Imagínense que yo ya hablé que tenía 18 pollos por metro cuadrado, tengo 18 palitos prendidos por cada metro cuadrado generando calor que debo iluminar. Y eso sí es un desafío. El mismo desafío de aprender cómo elimina calor y por dónde. El 70% por el aparato respiratorio y el otro por convección, en las zonas que no tiene pluma, como son en la cabeza, en los pollos grandes, en las patas, debajo de las alas y en la parte abdominal. Lamentablemente ya les aviso que me voy a pasar un poquito de tiempo, pero creo que vale la pena. En instalaciones, hoy Gustavo nos mostraba y nos decía que la avicultura moderna requiere de galpones que sean de precisión. Tenemos que entrenar a nuestros técnicos a poder interpretar un plano. Hay que trabajar en un diseño del galpón, hay que prever todo antes de empezar a construir. Y eso también lo estamos haciendo afortunadamente. ¿Para qué? Para que nuestro proyecto al final quede como lo que pensamos, como lo hicimos los planos. Realmente, ¿por qué? Porque cuando venga alguien probablemente necesite consultar de estos planos para ver. Y hoy la buena noticia es que podemos, si respetamos nuestros diseños, podemos conectar todos esos parámetros con sensores que miden adentro de un galpón y lo transformamos en un galpón inteligente que envía los datos a la nube y que nosotros podemos, desde donde estemos, en cualquier parte del mundo, monitorearlo en tiempo real, y al final les voy a mostrar algo de eso. Bien, pero para eso requiere de que nuestros técnicos, nosotros los formadores, y el público en general que está en la granja aprenda lo que es un correcto dimensionamiento. ¿Por qué? Porque básicamente los galpones trabajan con energía, por lo cual tengo que aprender un poco lo que es la trifásica, saber los volúmenes de los transformadores, qué es un grupo electrógeno, qué es una llave de transferencia para que cuando se corte la luz automáticamente arranque el equipo. ¿Para qué? Para que cuando yo entre al galpón me encuentro con esto, y es un tablero, es el tablero eléctrico de un galpón que tiene 35.000 pollos adentro, y que normalmente siempre los problemas eléctricos se dan con pollos grandes.
y que yo tengo muy poco tiempo porque nuestros galpones son cerrados para poder garantizar los parámetros ambientales en velocidad de aire, en calidad de aire, en temperatura que requieren nuestras aves. Entonces también entrenamos a los técnicos y esto tristemente requiere de ir, o afortunadamente para los que nos gusta la avicultura, ir a las granjas y trabajar y pasar horas y horas mirando qué sucede. Y para eso después viene la programación, también les tenemos que enseñar, no solo a nuestros técnicos, sino a todo el que tenga un galpón de tecnología, cómo se programan las computadoras y qué hacer ante determinadas circunstancias. Esto es un Rotem AC2000 Plus, como pueden ser cualquiera de los equipos de programación, pero que requieren de aplicar los conocimientos de física, matemática, de nutrición, de producción, y todos los que hacen a la formación de nuestros técnicos. Si nosotros cumplimos con todo esto, y ya estoy finalizando, vamos a tener galpones, o vamos a trabajar con lo que todo el mundo ha soñado, que son galpones climatizados, oscurecidos, y que afortunadamente Argentina tiene muchos de ellos, y queremos tener muchos más, porque para poder lograr los resultados que les mostré al inicio, no hay otra que trabajar con este tipo de infraestructura de tecnología y medir todos los parámetros día a día. Si nosotros logramos hacer esto, ¿qué hace? ¿Cuál es el secreto de esta tecnología? Que mantiene a las aves durante el mayor tiempo posible dentro de su confort o dentro de su termoneutralidad. ¿Para qué? Para que todo lo que consuma de alimento lo utilicen lo posible para crecer y no para gastarlo en otras energías. Finalmente, algo muy rápido, es decir, les quiero mostrar el aparato gastrointestinal de un pollo y decirles, señores, por acá pasa el 68%, el 68, el 66%, dependiendo del costo de alimento de cada empresa o de cada operación, pasa por ahí. Y tenemos que desvivirnos para lograr ese desarrollo. Y la clave del desarrollo es muy rápido, y en estos 20 minutos traté de decirle qué debíamos hacer, lograr 32 grados de temperatura de cama y lograr un ambiente que sea confortable, midiendo todos esos parámetros desde el día cero, antes que lleguen los pollitos a la granja. Si nosotros hacemos todo eso y aprendimos, vamos a poder hacer lo que estoy haciendo hoy, que estoy de mi casa y puedo mirar un galpón, con todos los parámetros. Me conecto y digo, ay, a ver, esta parte acá me dice cómo está la temperatura, esta me dice cómo está la humedad, esta me está dando el consumo de agua, fíjense acá veo que han purgado el agua, esta me daba la presión del galpón, esto me va dando cómo viene el alimento, esto me estaba dando no lo llego a leer ahora, no me acuerdo, el nivel de purga, perdón, de los galpones, y acá un montón de datos productivos y con relojes me lo está graficando. Me dice que me quedan 23.000 kilos, 2.313 kilos de alimento en el silo, por lo cual voy a tener que ir pidiendo, y hoy hay tecnología para eso y depende de la formación de nuestros técnicos y por supuesto del convencimiento de nosotros los que hacemos extensión para que la gente la tome y hacer el trabajo mucho más sencillo en las granjas. Como conclusión final de esto les quiero dejar una gran duda. Muchos estarán mirando y dicen, ¿y ahora qué presenta acá? Acá les quiero mostrar que en la avicultura uno, de acuerdo a cómo uno ve, puede ver distintas cosas. Seguramente en este momento ustedes están todos viendo una vieja, una señora que tiene un pañuelo, esta es la parte del pañuelo en la cabeza, este es su pelo, acá está la nariz de la señora, este es el ojo, la nariz, esta es la boca y esta es la pera. Y bueno, básicamente están todos contentos porque dicen, che, ¿y cuál es el objetivo? Que en avicultura muchos, donde está la vieja, vemos la niña. Ahí en rojo les marqué, que ustedes miren, este es el pelo de la niña, acá está el ojo con la pestaña, su pequeña nariz, el mentón. Entonces en avicultura, y me tomo este pasaje del Talmud donde dice, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Entonces, por eso les digo que no tenemos que dejarnos engañar por cómo somos o porque vemos, sino ir y medir todos los parámetros productivos que hay herramientas para hacerlo, que tenemos los medios y el mensaje es que nuestros alumnos también lo pueden hacer. Hay algunas cosas para mejorar, ¿sí? Para la gente de universidad, como por ejemplo son los traslados y demás, para poder estar más tiempo en campo sin duda, y es una invitación, ¿para qué? Para que esta carrera siga creciendo. Con esto les quiero agradecer por su tiempo, me pasé durante 5 minutos, pido disculpas, pero hay mucho para decir en tan poco tiempo que a veces no es sencillo. Bueno, buenísimo, Horacio, muchísimas gracias. Bueno, no sé si está por ahí Patricio. Sí, ya estoy en la casa de Gustavo, así que... Buenísimo. Hubo problemas a nivel de NERS, así que mi barrio quedó sin luz, creería por unas cuantas horas. Uy, acá también, cuando se cortó, a mí también se me cortó la luz, pero bueno, volvió enseguida, por suerte. Bueno.
Pregunto, ¿están visualizando la presentación? Ahora sí, ahí está. Bueno. No está en pantalla completa, pero se ve bien. Yo sí la tengo en pantalla completa, no sé por qué. Se cambia todo. Patricio, ejecutala del iconito de abajo. Ejecutala como presentación. Ali, ¿A dónde sería? volvela a poner y yo te ayudo. Sí, pues no tengo tantas horas de Meet, ese es el tema. No, en la de PowerPoint, fíjate abajo. A ver, volvé a poner la presentación. Yo te guío. Una ventana. Pará. Ya toqué la presentación de PowerPoint, podemos compartir. Sí, Bueno, exacto. Perfecto. Bien, anda ahora abajo a la izquierda. Abajo. Perdón, a la derecha. ¿Viste que está la barrita que tiene para agrandar o achicar? Y después Sí. hay un iconito que es como una liñita más gruesa y una ventanita. Hacele clic ahí y te va a ejecutar la pantalla, la presentación. ¿Es la que está a la derecha? No, gira acá, gira más a tu izquierda ahora. Al lado al menos. Esa misma. ¿Ahora lo visualizan completa? No. Andá ahí a donde estabas hoy, ahí desde la presentación, desde el principio, y Y hacele probamos. No sé, Gustavo, ¿qué lo hiciste hoy? Patricio, si no la otra función Ahí es... está, hace clic ahí, Patricio. Yo la veo completa la pantalla, no sé ustedes. Claro, nosotros no. Salí de ahí, anda al PowerPoint, y si no, anda a la función de vista. Viste que arriba dice presentación diapositiva, revisar, vista. Ajá, ¿y ahora? Ahí pone vista de lectura. Uf, ¿dónde está? Arriba dice normal, vista de esquema. Normal, ¿dónde? Ah, A la izquierda, arriba, donde se te desplegó, dice normal, vista de esquema, esa, vista de lectura. ¿ahora? Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Bueno. También, como verán, otro veterinario enemigo de la tecnología. Bueno, tanto Gustavo como Horacio han hablado del pollo como un animal de producción. Yo lo que les vengo a plantear es empezar a ver al pollo como una materia prima para generar alimentos. Y eso en base a la articulación entre la universidad y la producción avícola. Yo trabajo en la producción avícola a nivel de plantas de faena, en Bonina Hermanos, soy el responsable técnico de la planta, y también soy docente de la materia procesado, que en líneas generales explica todo el proceso desde ese animal de producción hacia un plato de comida con una proteína de alto valor biológico. Dentro de lo que es la Facultad de Ciencia y Tecnología en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la materia procesado es parte de una carrera de pregrado que es la Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola. Trabajamos en la sede de Basavilbaso, tanto con Horacio como con Gustavo. Entonces, todos los contenidos que ellos dan, yo los conozco, al margen de lo que dice la currícula, sino también por conocer las clases que ellos dan día a día. Puntualmente, la materia procesado, dentro de los alcances del título, yo marqué en naranja lo que tiene que ver, lo que es inherente a la materia, lo que el egresado puede aportar a un equipo de trabajo. Planificación estratégica del procesado, la operación de los sectores mencionados. Lógicamente el proceso tiene diferentes etapas que los técnicos están capacitados para comprender y para desarrollar. También con respecto al diseño de instalaciones de un frigorífico, tienen las herramientas para entenderlo también. La recepción de materiales y bioelementos del sector, que lógicamente es la llegada de los pollos a una planta de faena. El control de normas de bioseguridad. Históricamente, al margen de que hoy uno con la pandemia está con el exceso de lavado de manos, usar barbijo, cuando uno produce alimentos, eso ya está internalizado diariamente. Y el técnico eso también lo maneja. Y después el manejo de programas para registro de datos y posterior análisis es una labor cotidiana en plantas de faena y muchos de esos trabajos los llevan a cabo técnicos. Ubico la materia procesado dentro de la currícula. Tengan en cuenta que es una carrera con 3 años, incluye también hacer pasantías y un trabajo final integrador. Así que lo que es la formación de los técnicos es muy sólida.
Puntualmente, procesado está en el tercer año, como les dije, y para cursar ese tercer año, y lógicamente procesado, tiene que tener todo el segundo año regularizado y las materias aprobadas, que son microbiología e inmunología, producción de parrilleros, producción de ponedoras y sanidad avícola. Todas materias que dan bases sólidas para que el técnico que llega procesado pueda comprender mucho mejor todo lo que va a aprender en el ciclo lectivo. Tiene una materia correlativa, que es planificación de la empresa avícola, que tiene que ver con ese entendimiento de la producción avícola como un todo. ¿Cuáles son los contenidos que damos en procesado? Bueno, a veces es medio tedioso, porque los hago memorizar circulares, reglamentos o lo que fuere, pero que son muy importantes para los chicos. Entonces, es muy fuerte la formación en reglamentos nacionales, que son del SENASA, e internacionales. Tengan en cuenta que una empresa que produce alimentos para China se tiene que regir con el reglamento chino. Unión Europea tiene otro reglamento, los chilenos tienen otro reglamento. Lógicamente, los fundamentos técnicos del procesado, el técnico avícola que sale de nuestra universidad, tienen que entender cuál es el fundamento técnico de todo lo que está observando, cada etapa del proceso. Otra cosa muy importante que le damos en los contenidos son las buenas prácticas de manufactura, es decir, las buenas prácticas para producir un alimento inocuo. ¿Qué significa inocuo? Es un alimento que no va a enfermar a la persona que lo consume. También vemos todo lo que tiene que ver con procedimientos operativos estandarizados de sanitización o sanitación. ¿Qué es eso? Algo simple. Limpieza y desinfección. Sin limpieza y desinfección no puedes tener un proceso que te asegure un alimento inocuo. También vemos todo lo que tiene que ver con el manejo integral de plagas, roedores, aves, insectos, etcétera, que también afectan a la inocuidad de los alimentos. Una vez que el alumno tiene clara las buenas prácticas, la limpieza y desinfección y el manejo de plagas, puede entender o empezar a analizar los diferentes peligros y puntos de control críticos que tiene un proceso. ¿Qué es este APPCC? Como dice ahí, análisis de peligro y puntos críticos de control, o de control críticos. Es un análisis sistemático de todo mi proceso, buscando diferentes peligros que pueden contaminar mis alimentos. Entonces, eso es muy importante que un técnico lo tenga incorporado para cuando se sube a un equipo de trabajo. Otra cosa que vemos son todos los análisis microbiológicos sobre productos y superficies, como también los análisis de residuos químicos en productos aviares. Por ahí es muy técnico eso, pero básicamente es todos los residuos que puede haber de antibióticos, hormonas, antiparasitarios en la carne aviar. Y después, algo que es muy, muy importante, son entender y conocer los análisis de agua, tanto a nivel microbiológico como físico-químico. ¿Por qué? En el proceso de la producción de la carne aviar, el agua es muy importante. Para enfriar los pollos se los sumerge en agua, para diferentes productos se les inyecta una solución aditiva que lleva agua, entonces se incorpora al alimento. Entonces, al agua lo vamos a analizar como si fuera la carne aviar, porque termina siendo parte del producto. Todo esto es lo que vemos durante el año. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo es la modalidad de cursada? Clases teóricas en las aulas, que por suerte volvimos. Visitas a plantas procesadoras de ave, tanto de la carne como los subproductos aviares, que se venden para venta de animales. Acá también tiro el mangazo, como hicieron los colegas, que es importante tener vehículos disponibles, que suele estar, pero también el combustible y todo lo que tiene que ver para trasladar a los alumnos para que se sigan formando, porque el marco teórico está bueno siempre, pero se aprende visitando, se aprende observando, y eso me parece que es vital para la formación de nuestros técnicos. Actividades asincrónicas. Yo a veces también les hago a los alumnos alguna actividad, por ejemplo, que diseñen un rótulo, que un rótulo es la identificación de un alimento, que pongan toda la información que necesitan en base a lo que vamos estudiando, me lo presentan en la otra clase, lo hablamos, lo discutimos, lo charlamos. También les hago hacer el curso de carnet de manipulador de alimentos, que es obligatorio por el Código Alimentario Argentino para cualquier persona que manipula alimentos, sea una planta de faena, un almacén o un supermercado. Entonces, yo los trato de inducir a que lo hagan porque el día de mañana tener ese carnet les va a servir como una puerta también para conseguir trabajo, porque es obligatorio a partir del año 2020. Se hace a través de la plataforma del ICAP, por ahora es virtual, así que me parece que es para aprovechar y yo trato de que los chicos lo hagan, para tener una herramienta más para salir al mercado laboral. Estas son fotos de parte de lo que es la forma de aprender, que es visitando plantas. Ahí, como verán, mirando aves vivas. Ahí está el jefe de servicio, Gabriel Ferrari, un gran colega que nos mostró una planta y nos fue
indicando los diferentes procesos y todos los controles que hay dentro de la planta. También hay momentos amenos. Fíjense que acá parece que hay 5 adolescentes, pero este soy yo, con mis 44 años. Así que bueno, pero también es importante generar un vínculo con los chicos para que no sea solamente la educación lo que nos una, sino también buena onda, que haya y que se genere un puente, ¿no? Esto es importante, este famoso triángulo de Sábato que se habla mucho, que vincula el Estado con la universidad y con la empresa. El Estado, lógicamente, tiene que dar los recursos porque es educación pública. La universidad siempre con sus 3 patas fundamentales, que es la educación, formar nuestros técnicos, también el tema de la extensión, es muy importante, y yo veo que por más que es una facultad joven, la UADER, con sus 21 años recién cumplidos, me parece que la investigación es algo que tenemos que hacer mucho hincapié, y dejo esa incógnita como para el final de la charla. Como les dije, el Estado pone los recursos, porque es educación pública, la universidad forma a los técnicos, forma los recursos humanos que les da la empresa. La empresa, lógicamente, cuanto mayor mano de obra calificada tiene, puede mejorar los procesos y, por ende, los productos. Eso es importante para un crecimiento institucional y desarrollo de las empresas. ¿Qué le aporta el egresado al mercado laboral, a una planta de faena? Ser un integrante del equipo APPCC, lo que le dije hoy, análisis de peligro y punto de control crítico. Tiene la formación y las capacidades para debatir un proceso y analizar los diferentes peligros que tenemos que evitar para tener un alimento seguro, un alimento inocuo. Generalmente, los que son parte del equipo APPCC son parte del equipo de control de calidad. También pueden integrar laboratorios. Normalmente los frigoríficos tienen sus laboratorios más chicos, más grandes, para hacer microbiología convencional. En el caso del que estoy yo, también tenemos biología molecular, así que muchos técnicos están trabajando con PCR, que es una técnica de diagnóstico que conoce todo el mundo por el COVID, pero en la diaria, en plantas de faena también se usa. Esto es lo que yo tiro como para abrir un poco la cabeza al final de la charla. Ser integrante de grupos multidisciplinarios de investigación. Piense que con la cantidad de animales que se faenan, surgen siempre demandas de las empresas por diferentes cosas. Como apareció la pechuga de madera en su momento, esa miopatía que generó tantas pérdidas. Ahí es importante que también esté la universidad presente y es importante que haya técnicos metidos en esos grupos para poder empezar a investigar, que me parece que en eso la facu nuestra en este momento no está tan sólida, pero es cuestión de empezar a articular eso. Otra cosa que puede aportar, ser encargado de bienestar animal, que es una figura no tan nueva en plantas de faena, pero tengan en cuenta que cada vez es más buscada, porque tanto el SENASA como servicios sanitarios de terceros países te obligan a que haya encargados de bienestar animal, que lógicamente cuanto más fundamento técnico tengan, sus respuestas ante una auditoría o ante un desvío van a ser mucho más sólidas. Tiene que ver un poquito con lo mismo, las funciones y responsabilidades que van a tener una planta de faena los técnicos. Van a recolectar datos y confeccionar registros con respecto a la inocuidad y la calidad alimentaria, pero también respecto al bienestar animal. Van a participar de la elaboración de manuales, procedimientos operativos y registros, porque a nivel de planta de faena, todo lo que hacemos tiene que estar escrito. Entonces, todo ese trabajo intelectual es importante y un técnico puede aportar lo suyo para eso. Tomas de muestras para análisis de alimentos y superficies, sean microbiológicos oficiales o de autocontrol de las empresas. Las marchas microbiológicas que han estudiado la van a llevar a cabo en esos laboratorios propios de las empresas, como también en el caso que lo tengan de diagnóstico molecular. Como les dije, muchos de los encargados de bienestar animal son técnicos de nuestra universidad, entonces las buenas prácticas en bienestar animal van a ser llevadas a cabo por ellos, tanto las buenas prácticas como todos los debidos registros. Capacitaciones operarios en inocuidad y calidad agroalimentaria, como también en bienestar animal, pueden darle a los técnicos, a gente que hace funciones operativas, la gente que manipula aves vivas o que manipula producto dentro de la planta. Y después pueden participar activamente en auditorías, sean sanitarias, a través de veterinarios del SENASA como de terceros países, y también comerciales. O llevar, por ejemplo, en muchas plantas sucede, que hay visitas de escuelas o de secundarios o de público en general, un técnico de nuestra universidad tranquilamente les puede mostrar la planta explicando la tecnología, los procesos, sin ningún tipo de inconveniente. Esto es lo que yo les decía, es importante porque estamos en un polo privilegiado de la avicultura, nosotros sobre la costa del Uruguay, y a veces la misma parte privada nos demanda respuestas. Esto, por ejemplo, fue un trabajo que se hizo con la gente de la UNER,
con respecto a pechuga de madera, que ahí yo digo, bueno, también podría estar la UADER a través de sus técnicos participando de esto. Articular nuestra universidad con algún centro de investigación, puede ser la UNER, puede ser el INTA, y la parte privada que siempre necesita conocimientos para develar un montón de incógnitas que suceden en los procesos diarios. Así que creo que esto lo dejo más que nada como una incógnita y para hablarlo. Yo por ahí con respecto a la charla lo que quise hacer es un poco abrir la cabeza porque mucha gente piensa que nuestra tecnicatura es solamente para caminar galpones, que lógicamente la formación es muy fuerte y es muy buena, tanto las clases de Gustavo, Horacio que están presentes como todos los colegas que brindan las clases, pero yo les quería abrir la cabeza que hay otra beta laboral que pueden conseguir a través de nuestra tecnicatura. Es decir, participar en plantas de faena, equipos de calidad, equipos de APPCC, hacer marchas microbiológicas, eventualmente ser parte de un estudio de investigación que puede surgir desde la propia demanda que tienen las empresas para los productos que están elaborando. Así que bueno, eso era más o menos mi presentación. Agradezco el tiempo, le metí pata porque sé que el tiempo es tirano y todos tienen obligaciones. Y bueno, agradecer y cualquier duda, dejo mi correo electrónico para cualquier duda que tenga, que surja. El correo lo miro todos los días, a veces puedo estar más ocupado o menos ocupado, pero siempre respondo. Así que muchas gracias por su tiempo. Bueno, Patricio, buenísimo, muchísimas gracias. Ahí está, la interferencia se nos hizo. Estoy al lado de Gustavo y los dos prendimos el micrófono, eso fue lo que pasó. Tal cual. Bueno, momento de consulta. Si alguno de ustedes que está participando de esta charla quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna inquietud, y bueno, puede levantar sus micrófonos y abrimos el debate con los disertantes. Si no, también está disponible el chat para que puedan dejar sus consultas. Bueno, no sé si hay preguntas, a ver. Bueno, mientras se van animando a consultar o dejar sus inquietudes en el chat, desde ya agradecerles en nombre de la universidad por su disertación, y tomo lo último que dijo Patricio, de hacer trabajos conjuntos junto con las universidades. Yo entiendo que los 21 años jóvenes de la universidad por ahí priorizan otras cosas, pero sí se puede articular con el INTA, con la UNER, que ya vienen haciendo investigación hace rato, y creo que los técnicos nuestros pueden aportar mucho, desde el conocimiento técnico y también de caminar las plantas de faena, porque sí, por creo que Horacio y Gustavo van a coincidir. Lo teórico es hermoso, pero cuando vas al campo de laburo a veces no es tan lindo, y hay algunas aristas que hay que tener en cuenta, pero me parece que la formación teórica más la práctica cotidiana hace que los técnicos puedan aportar mucho a un equipo de trabajo de investigación. Sí, sí, por supuesto, y siempre abierto y disponible, bueno, nuestra sede para trabajar en conjunto con otras instituciones, con ustedes y con esto que vos nombrabas, ¿no? Que siempre por ahí está la consulta del productor, que bueno, estaría bueno también incorporar en estos grupos de trabajo. Así que bueno, no sé ahí quién estaba. Miguel, muy interesante la charla, muchas gracias a los disertantes por la claridad y apertura. Javier también colocó un comentario sobre también de sumar al INTI. Es verdad, se me pasó, pero tiene razón. Sí, sí, por supuesto. Bueno, esperemos que con esta charla también comenzamos mucha gente que se anote la carrera el año que viene, que no debe faltar mucho para que se inscriban, pues ya estamos casi en noviembre, así que... Ya casi finalizando el año y comenzando otro. Bueno, chicos, desde ya muchísimas gracias. Siempre abiertas las puertas tanto de la Secretaría de Extensión como de Investigación y Posgrado para seguir articulando este tipo de oportunidades y debates y charlas, y bueno, posiblemente trabajo. Buenas tardes, no? Disculpen las molestias. Ay, yo tengo una consulta. ¿Qué les parece a los disertantes con respecto al plan de estudio que se trabaja actualmente? Yo en lo personal creo que le haría falta cátedras o áreas en las cuales se debería de trabajar, por ejemplo, subproductos
o logística, que son cosas que por ahí deberían de agregarse, ¿no? Para tu respuesta. Perdóname, ¿me podés repetir nuevamente la pregunta? Sí. Con respecto al plan de estudio de la carrera, yo estoy finalizando y me parece que deberían de agregar cosas como logística, que es algo que se trabaja, más o menos, y subproductos, ¿no? Porque es algo que se ve más actualmente que... Sí, perdón, todo lo que es subproductos aviales también lo vemos. Tenemos en 15 días una visita a la planta de subproducto de Bonín. Y en lo que respecta a logística y demás, creo que sí, cualquiera de las áreas de la producción requiere de un trabajo minucioso, de coordinación y demás, que es algo para tomar y tenerlo en cuenta. Seguramente Javier, que está acá, ya tomó nota del mismo para... y ahí levantó la mano Javier ahora para aclararnos si es que no, al menos en mi materia vemos algo, pero que es muy poco, así que Javier, te doy lugar. Sí, bueno, perdón, buenas tardes. Con respecto a ese tema, bueno, lo que es logística también se ve en algunas cátedras, se incluye en comercio, marketing y ventas, también está incluido lo que es logística, planificación, en la producción de parrillero mismo, la logística, como decía Gustavo hoy, el envío de alimentos, no es lo mismo mandar 3.000 kilos de alimento a una granja que llevar el equipo completo a una granja. Y con respecto al plan de estudio, también se está charlando con los demás coordinadores de sede la modificación del plan de estudio. Agregar el bienestar animal, higiene, seguridad industrial, cuidado del medio ambiente. Se está charlando, se está llevando a reuniones a cabo para ese tema. Que no es fácil, es que plasmarlo todo en un papel y que la CONEAO lo pueda aprobar y pueda modificar los planes de estudio. No es sencillo, lleva tiempo y bueno, la burocracia a veces complica las cosas. Los tiempos del Estado no son los mismos tiempos que la industria. No sé si te sirvieron la respuesta a esa. Sí, gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta o inquietud. Siguen llegando, bueno, mensajitos de agradecimiento para todos ustedes. De última, si surge una duda después de esto, tienen los correos para que nos contacten, tanto Gustavo, por eso como yo, les vamos a responder cualquier inquietud. Sí, exacto. Igualmente, si queda alguna consulta, pueden escribir también al correo de extensión y nosotros le hacemos el traspaso de la pregunta a ustedes y bueno, así se ponen en contacto. Bueno, damos por finalizada la charla de hoy y bueno, una vez más agradecerle a los tres por su disertación, la buena onda y bueno, la claridad de sus presentaciones y bueno, a todo el público que fue una gran convocatoria el día de hoy. Agradecerles por la presencia y por permanecer también en esta charla. Bueno, chicos, muchísimas gracias y nos encontramos en próximas oportunidades. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y el espacio.